Ahí todavía se están conectando unas cuantas personas más. Un momentito y arrancamos. Bueno, entonces empecemos. Buenas tardes, gracias a todos por conectarse en este webinar titulado Fiscalización Ambiental para el Sector Agrícola. Va a estar a cargo de Manuel Mejía, él es jefe del área ambiental y recursos hídricos del estudio Araya. Nos acompaña también Fernando Maldonado, quien es el country manager del estudio. Bueno, vamos a tener una charla que fue solicitada por nuestros asociados y aprovecho también la oportunidad para recordarles que nosotros tenemos un convenio de colaboración con el estudio. Así es que si tienen alguna consulta sobre temas, no solamente este en particular el tema ambiental, sino también sobre temas de agro o de exportación, siéntanse la libertad de contactar el estudio, se identifican como asociados de Perocitrus y ellos los van a atender con mucho gusto. Fernando, te doy la palabra. Pero muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, hola con todos. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias a Procitrus también por el espacio. Siempre es bueno que podamos reunirnos en espacios como este para poder apoyar a todos los productores y exportadores y a todos los que estamos involucrados con la agricultura en el Perú. Para quienes no nos conocen, nosotros somos Araya y Compañía de Abogados, somos un estudio jurídico chileno con más de 10 años de presencia acá en Perú. Somos expertos en agroindustria y comercio internacional. Bueno, para entrar en materia, el webinar del día de hoy, que lleva por título La fiscalización para el sector agroindustrial, es un tema que nos viene dando vuelta hace mucho tiempo y que creemos que es muy, muy importante. Todos los que estamos aquí conectados el día de hoy, exponentes, auditores, participantes, moderadores, de una u otra forma vivimos de la tierra. Y por lo mismo es tan importante saber cuidarle, saber atender también toda la normativa legal vigente que el mismo Estado peruano impone para el buen uso de la misma. Durante este espacio, este webinar, lo que queremos hacer es hablar un poquito de las fiscalizaciones a las cuales se pueden ver afectadas las agroindustrias, ver también cuáles son las fiscalizaciones más importantes para el sector, cuáles son los instrumentos e instituciones que son las encargadas de fiscalizar la normativa legal vigente. Tratamos también de dar una noción general de los riesgos a los cuales ustedes van a estar involucrados, las sanciones a las cuales pueden estar también sujetos o afectos. Y por supuesto también queremos darles una serie de medidas a tomar en consideración, medidas preventivas, soluciones, cuestiones en que poner el foco de atención para justamente poder evitar cualquier tipo de multa o sanción y también, por supuesto, llevar de buena manera cualquier tipo de fiscalización que puedan tener, ya sea de una institución como EFA, como ANA, como MIAGRI, como Produce, bueno, como muchas instituciones que existen acá en Perú y que durante este espacio vamos a intentar de conversar un poco. Sin dar más vueltas, más rodeos, por favor los dejo a todos invitados para que en cualquier minuto del webinar puedan hacer cualquier tipo de pregunta o si hay algún tema que requiera algún tipo de aclaración, por favor lo escriben en el chat. Intentaremos dar respuesta de inmediato o caso contrario, pasaremos al final de este webinar a responder todo conjuntamente. Dejo entonces al doctor Manuel Mejía. Manuel es el abogado jefe del área de recursos naturales y ambientales para Araya y Compañía de Abogados en Perú. Él ha preparado el día de hoy una presentación que estoy seguro les va a dar a todos una noción bastante amplia y bastante profunda también de todos los riesgos y qué hacer para evitar las fiscalizaciones en este año y por supuesto el próximo. Manuel, muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. Es un gusto saludarlos. Y bueno, en esta oportunidad, efectivamente, vamos a abordar un poco la temática que tiene que ver con la fiscalización ambiental del sector. Para tal fin, voy a compartir mi pantalla. Regálenme unos segundos, por favor. Y me confirman si se puede ver la presentación en pantalla completa. Y se ve bien. Estupendo. Les agradezco. Bien, como ya les han compartido, el evento de hoy nos reúne porque hay un tema que está haciendo mucho ruido en el sector y es de especial relevancia para ustedes, que tiene que ver con la fiscalización ambiental para el sector agrícola, que es el cual conforman los productores de cítricos en este caso.
Y en ese sentido, como ya lo mencionó Fernando, nuestro estudio es especialista en la materia. ¿Por qué? Porque se aboca a brindar asesoría legal, regulatoria y ambiental, entre otras materias, a específicamente el sector agro. Entonces tenemos especial expertise en la materia y con ello vamos ya más de 10 años en Perú, tenemos experiencia también en otros países de la región y ello nos ha llevado a que diversas empresas confíen en nuestro trabajo. Ahí pueden ver un recuento de las empresas con las cuales actualmente venimos trabajando y pues también desarrollamos un poco la materia de fiscalización ambiental de cara al Estado peruano. En esa línea, para ir al meollo del asunto directamente, necesitamos saber cómo un productor puede enfrentar una fiscalización ambiental por parte de OEFA. ¿Cómo se abordaría en este caso una fiscalización ambiental y por qué es importante? En esa línea, primero tenemos que tener trazada la responsabilidad administrativa que existe. ¿Por qué? Porque ustedes saben que OEFA es el brazo fiscalizador que tiene el Estado. ¿Para qué? Para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales que existen. En ese sentido, en caso haya algún incumplimiento de esas obligaciones, pues existe también una tipificación de multas, de la cual pueden ser pasibles en caso no cuenten con aquellos requisitos indispensables para ejecutar determinada actividad. En específico, y por también el monto pecuniario elevado de la multa, tenemos que los administrados tienen que contar con un estudio que se refiere en el nombre genérico como instrumento de gestión ambiental. De pronto lo han escuchado ya por ahí, tienen alguna noción, idea, y bueno, este instrumento de gestión ambiental tiene diversas características. Puede ser también de diversos tipos. Pueden ser preventivos, como puede ser un EIA, o puede ser correctivo, como un PAMA o una DAC. En ese sentido, ¿qué ocurre si yo como administrado, como productor agrícola, no cuento con un instrumento de gestión ambiental? Pues estoy expuesto a una multa de hasta 30.000 UITs. Por supuesto, este es el tope. No quiere decir necesariamente que van a llegar multas por esa suma, sino que hay diversos factores que o pueden atenuar o pueden agravar la consideración de OEFA para imponer dicha multa. En ese mismo sentido, ¿qué ocurre si es que yo ya tengo un instrumento de gestión ambiental, como puede ser el caso de muchos de los presentes, pero incumplo con mi instrumento de gestión ambiental? En ese caso, están expuestos también a una multa, por supuesto elevada, como pueden ver, 15.000 UITs, y también este es el tope que tiene la autoridad. No quiere decir también que van a recibir las 15.000 UITs porque van a analizar otros factores de relevancia, como por ejemplo la temporalidad en que ocurrió esto. Si yo me comprometí a hacer algo en un periodo de tiempo y no lo hice, pues OEFA también va a ponderar cuánto tiempo dejé pasar yo desde que mi obligación se hizo efectiva. En ese sentido, algo que también nos llama la atención porque ya ha ocurrido en el marco normativo peruano, tiene que ver con que en caso una empresa no cuente con un instrumento de gestión ambiental y ocurra una fatalidad, pues los representantes de la empresa pueden ser pasibles de una pena privativa de la libertad por hasta 10 años de cárcel en la forma más agravada. Esto cobra especial relevancia. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte, OEFA, como saben, hace 4 años recién viene fiscalizando al sector, recibió las facultades en 2019 y desde ese año hasta el momento viene actuando progresivamente en línea ascendente su labor fiscalizadora. Y no solamente trabaja con sus fiscalizadores propios, sino que también da cuenta de algunos delitos ambientales a la entidad competente en materia penal, que vendría a ser el Ministerio Público. En ese sentido, justo lo que les comentaba, el panorama sancionador que tiene OEFA viene en línea ascendente. Como pueden ver en este pequeño gráfico, desde el 2019 a la actualidad, se tienen cifras únicamente hasta el 2022, pero se ve la línea ascendente que viene teniendo desde el 2019, pasando al 2021, y con un leve descenso en el 2022. Pero esto se debe también que tengan en cuenta el periodo de COVID, el periodo en el cual pues
se suspendieron muchas de las labores de fiscalización de la entidad, lo cual no quita que para el próximo año o los años venideros también se siga con la tendencia ascendente. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo afrontar en estos casos una visita de OEFA. Acordémonos primero que las visitas de supervisión de OEFA tienen tres orígenes, esencialmente. Puede ser orientativa, lo cual ocurre una única vez. O sea, si nunca te ha visitado OEFA y va a tu fondo y te visita por vez primera, pues es una fiscalización orientativa, no deviene en una multa, por ejemplo. Entonces, como sabe que OEFA, como OEFA sabe que ya han tenido oportunidad de recibir visitas de ellos o que inclusive ya tienen un instrumento de gestión ambiental fiscalizable, se convierten en visitas regulares. Estas supervisiones regulares están contempladas en el PLANEF. ¿El PLANEFA qué es? Es el plan que elabora OEFA cada año para sus labores del año próximo. Es decir, todas las actividades que ha desarrollado OEFA en el 2023 están en el PLANEFA que se aprobó en el 2022. Por tanto, estas visitas están programadas por cada ente descentralizado de OEFA. OEFA tiene varios brazos articulados a nivel de todo el país y en ese sentido se van realizando esas visitas. Y por último, las visitas de supervisión especiales. Estas tienen sentido cuando ocurre una emergencia ambiental, por ejemplo. Ocurre un derrame, ocurre un incendio, ocurre una catástrofe en alguna planta, en alguna unidad productiva, y OEFA se acerca, se apersona y realiza una visita de supervisión especial por su carácter justamente de que no estuvo programado ni en el cronograma habitual de ellos. Entonces, una vez que se da esta visita, cualquiera sea su forma, ¿uno qué tiene que hacer como administrado? Pues 4 cosas muy básicas, las he tratado de agrupar ahí para que las tengan en cuenta. Primero, tienen que brindar las facilidades para el traslado del fiscalizador y, por supuesto, brindar todo el acceso que requiera este. ¿Para qué? Para que realice una diligencia debida. Una vez que ocurre eso, tenemos que tener en cuenta que esta es una entidad fiscalizadora del Estado. Entonces, tenemos que tener veracidad y transparencia en la información, en la forma que fuera, mediante documentos, mediante medios digitales. Todo aquello que OEFA nos requiera tiene que ser veraz, tiene que ser transparente. ¿Para qué? Para evitar posibles otras contingencias. Luego de esto tenemos un acta de supervisión que levanta OEFA y en la cual también tenemos oportunidad de ¿qué? De plasmar alguna observación, algún comentario, alguna inconformidad. Muchas veces los fiscalizadores de OEFA tienen una primera impresión de algo, pero no se olviden que nadie mejor que ustedes conoce su unidad productiva. Entonces, si el fiscalizador está colocando, por poner cualquier ejemplo, el administrado tiene, no sé, 100 hectáreas y ustedes dicen, oye, no tengo 100, tengo 90. Entonces, esas correcciones, esos pequeños detalles son importantes porque acuérdense que todo esto suma y resta en el cálculo de la multa. Entonces, tenemos que estar con un foco de atención especial en esta etapa, ya que es la etapa cumbre de la supervisión, el levantamiento del acta. Y por último, tengamos en cuenta que los resultados de esa supervisión no necesariamente siempre son noticias malas. ¿Por qué? Porque puede que se archive esa supervisión, puede que no proceda ningún levantamiento que ha hecho EFA para que se inicie un PAS, como también puede iniciarse el mismo, lo cual no implica necesariamente una multa, sino que también puede devenir el PAS en archivo, puede brindarse recomendaciones o en casos muy extremos y acotados hasta el momento, se pueden dictar medidas administrativas, como por ejemplo medidas preventivas o correctivas in situ. En algún caso de grave daño ambiental irreversible, el OEFA pues tutela este bien jurídico protegido y dicta medidas inmediatas. Y en caso no se realicen esas medidas inmediatas, pues también tiene un tratamiento especial que las llaman multas coercitivas. Estas multas son para obligar al ejecutor a realizar estas actividades que ha dispuesto EFA en el más breve tiempo posible. Entonces, son situaciones muy particulares cada una, pero en el marco general del diagrama que se tiene, tienen que tener en cuenta los 3 pasos anteriores que les brindé. En ese sentido,
¿Qué fiscaliza OEFA? Cuando te visita, cuando va a la unidad productiva, el fiscalizador se encarga de verificar tres cosas esencialmente. Primero, las normativas ambientales vigentes en el ordenamiento peruano. Esto es, normas que ya están establecidas. Por ejemplo, la Ley General de Residuos Sólidos. Ustedes tienen que tener una correcta segregación de los residuos, un correcto almacenamiento y disposición de ellos. Entonces, OEFA fiscaliza y si están acorde a la normativa, pues no hay problema. Cuando ocurre lo contrario, pues va a levantar una inconformidad. Luego, ¿qué fiscaliza OEFA también? Los instrumentos de gestión ambiental. Por supuesto, acuérdense que todos los instrumentos de gestión ambiental aprobados, en su caso por el MIDAGRI, son de obligatorio cumplimiento para sus actividades. ¿Y qué ocurre, Manuel, si no tengo IGA? Ustedes me dirán de pronto. Pues únicamente fiscaliza la normativa vigente. No quiere decir que si no tienen IGA, pues no les va a fiscalizar la normativa vigente. Y por último, cualquier disposición y mandato que haya emitido la autoridad competente. Por ejemplo, la medida correctiva en el slide anterior que les mencioné. Si ocurre un daño ambiental grave, si ustedes vierten el agua de su proceso al suelo descubierto, pues es un impacto inmediato que puede alterar el pH del suelo, puede alterar las características del suelo. Entonces, OEFA dicta una medida correctiva inmediata. En ese sentido, ese mandato particular de la entidad se convierte en obligatorio para ustedes. Entonces tengan en cuenta ese diagrama de tres cosas. Como pueden ver, es muy sencillo para que se lleven esa idea y lo tengan en cuenta. Ahora, la data que ha publicado OEFA hasta este momento del año únicamente es al cierre del 2022. Entonces, tenemos este ranking de infracciones más multadas por OEFA para el sector. En esa línea encabeza el ranking y para practicidad también es sombreado las infracciones que más le pueden interesar a ustedes por el negocio y el rubro de su actividad. Entonces, la información no presentada y o presentada fuera de plazo. ¿Qué quiere decir esto? OEFA también, dentro de sus facultades de supervisión y fiscalización, puede requerirles información. Pueden pedirles, por ejemplo, el manifiesto de residuos sólidos. Puede pedirle el manifiesto de residuos sólidos peligrosos, el tratamiento que le dan a sus NFUs, a sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cómo vienen manejando el tema hídrico, a qué ECA están sujetos, en fin. Cualquier detalle que requiera OEFA para esclarecer sus dudas, pues va a ser requerido por la autoridad. Entonces tienen que enviarle esa información en el tiempo y plazo y forma establecido. Como otra infracción relevante tenemos el incumplimiento de un IGA. Esto, como les conté, pues pareciera ser muy obvio que las personas elaboran un IGA y se comprometen a hacer determinadas cosas, pero en la práctica muchas veces escapa de las manos de la gestión. ¿Por qué? Porque son muchos compromisos que asumir. Pese a que sean muchos, uno tiene que tener especial cuidado con lo que se compromete en su IGA. ¿Por qué? Porque es de obligatorio cumplimiento, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, en un segundo ranking está el incumplimiento de IGA, como pueden ver. Otra cuestión que nos llama la atención es el incumplimiento de los monitoreos ambientales. En esto, por ejemplo, para que lo tengan más en cuenta, tiene que ver si es que ustedes tienen que monitorear componente de aire, componente de agua, componente de suelo y no lo han hecho, pues están en problemas porque justamente están incumpliendo con realizar el monitoreo al cual se comprometieron. Y si lo hubieran hecho, pero lo hicieron en una coordenada distinta a la cual se comprometieron, también es un problema, porque ya no estarían cumpliendo exactamente con el monitoreo al cual ustedes pactaron con la entidad, en este caso es Midagri, para que se realice el monitoreo adecuado. Entonces también hay problemas. Otra infracción que también nos puede resultar relevante es el incumplimiento de la cantidad y o características de los componentes de las unidades fiscalizables. Y esto nos ha ocurrido con muchas empresas del sector que por necesidad comercial necesitan que su planta crezca, que sus actividades produzcan pues con un mayor volumen y pues se dan el plazo de implementar cosas en un periodo de tiempo determinado, que muchas veces no se condice con los tiempos de aprobación que tiene la autoridad.
como repito, en este caso es Midagri. Entonces, ocurre que implementan, por ejemplo, una planta de tratamiento más, una faja transportadora más, un caldero más, y estas cuestiones, estos detalles que van ampliándose en la planta, pues son componentes que tienen que ser previamente autorizados por Midagri. En caso eso no ocurra, ya es un incumplimiento. ¿De qué? Del componente que tenía inicialmente en la unidad. Entonces, también es una infracción, para que lo tengan en cuenta. Y por último, por supuesto, el incumplimiento de no tener el proceso que se indicó en el IGA dentro de la unidad. Por también citarles un ejemplo clásico de su rubro. Si se comprometieron a usar, o sea, recircular el agua de su proceso para lavar las naranjas, los limones, etcétera, y no lo hicieron así, pues están incumpliendo con su proceso y por tanto también es una infracción. Ojo con eso. También tenemos el caso de aquellos administrados, que también estoy seguro habrá alguno por aquí, de que no tienen IGA. Y si no tienen IGA, como ya vimos, la multa es la más alta del sector, es hasta 30.000 UITs. Entonces, es una infracción también y pese a ser tan alta, está en el ranking de las más multadas. Así que, ojo con eso. Y por último, el exceso de ECAs y LMPs. Esto tiene que ver directamente con el exceso permitido que tiene el Estado para ciertos componentes como por ejemplo, o parámetros, como por ejemplo agua, aire, ruido, suelo. Acordémonos que por el rubro de la actividad agrícola no es lo mismo aplicar un ECA ruido para agricultura que para minería, o no es lo mismo un componente límite de aire para el rubro agrícola que para el rubro industrial. Entonces hay que tener muy en cuenta esos detalles porque si no, también se convierten en infracciones. Y con ello, ¿qué podemos abordar? Pues tener en cuenta que esta labor de fiscalización de OEFA no se detiene en el momento ni en el año, sino que continúa progresivamente. Y ese es el caso de lo que depara ya para el 2024. OEFA ya aprobó su Planefa para el próximo año y ha establecido como una meta 2.630 unidades fiscalizables. Puede que estén considerados ustedes aquí o no, eso no se sabe, es información que tiene OEFA en su legajo. Y ha programado 226 supervisiones. O sea, estas son las que va a realizar sí o sí. Ojo que no quiere decir que no vaya a pasar de 226, porque puede que a mitad del próximo año salga un reporte estadístico que lo saca trimestralmente OEFA y digan, vamos 225 supervisiones. Y pues ustedes lo leen y dicen, ah, ya no me va a alcanzar a mí, pues, ¿no? Porque le falta uno y ya no es el caso. No, OEFA establece esto como un mínimo, como un piso, de ahí para arriba. O sea, pueden pasar tranquilamente su meta, que es lo que hacen todos los años. Siempre pasa su meta OEFA. Y respecto a eso, proyecta tramitar 99 PAS. En ese sentido, ¿qué son los PAS? Son los procedimientos administrativos sancionadores que ocurren o devienen producto de estas supervisiones programadas por el fiscalizador. Por supuesto, también este es un número base. No quiere decir que va a llegar a 99 y se va a detener, para nada. OEFA siempre supera por 3 o por 4 esta meta. Así que ténganlo en cuenta también. Otra cuestión que quería hacerles notar, en esta misma línea de lo que se viene para el sector de novedoso, tenemos que a ver, desde hace ya un par de años, exactamente 2021, con motivo de la pandemia, surgió la herramienta de la casilla virtual, la casilla electrónica de OEFA. Y esta casilla electrónica, junto a la mesa de partes virtual y al expediente virtual, conforman la herramienta digital Plus D, así se llama. Quizás muchos la conocen, otros tantos no, pero OEFA, con motivo de la pandemia, digitalizó todo el trámite de interacción con el administrado. En ese sentido, acuérdense que todos deben tener una casilla electrónica de OEFA habilitada. Es obligatorio. Y si no la tienen, pues ya al enterarse de esto, averigüen cómo solicitarla. Es muy fácil. OEFA, de hecho, tiene ya creadas las casillas para todos los administrados. Debe haberles enviado hasta la clave y el usuario a los mails del representante legal, por supuesto. Así que ojo con eso.
Y es una novedad. ¿Por qué? Porque aquí el administrado tiene acceso 24/7 a presentar cualquier escrito a la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la mesa de partes virtual habilitada todo el día. Otra ventaja de esto es que tiene el expediente de sus casos íntegro en esta plataforma. Usted ya no puede estar con el traspapeleo de que se le olvidó archivar esa notificación acá, el oficio acá. Está todo en el expediente virtual correspondiente. Esto es una ventaja también para que ustedes tengan, además de su legajo personal, el acceso a sus procedimientos en la página virtual de OEFA. Asimismo, otra cosa muy novedosa, de hecho salió esta semana, tiene que ver con los módulos de informes de monitoreo ambiental, o más conocidos como módulos IMA por su abreviatura. Ya van 4 listas publicadas y están, si no me equivoco, ya entre el 80 y el 90% de las empresas agrícolas registradas. ¿Y qué es este módulo IMA, Manuel? Se preguntarán ustedes. Pues el módulo IMA se viene implementando progresivamente. ¿Para qué? Para que todos los administrados suban por esa plataforma todos sus informes y monitoreos ambientales que van realizando. Esto, ¿para qué? Para tener un mayor ordenamiento que la autoridad ha dispuesto y se convierte obligatoriamente de uso para todos los administrados a partir del día 91, porque son 90 días de gracia, de marcha blanca que da la autoridad después de cada publicación de la lista. No sé en qué grupo se encontrará su empresa de cada lista, porque como les cuento, ya van 4 listas publicadas. La última salió la semana pasada. Así que después de que se publique esa lista, tienen 90 días de gracia para usar esa plataforma y a partir del día 91 ya es fiscalizable por OEFA y pueden ser pasibles de una multa en el peor de los casos de hasta 15.000 UITs por incumplir su instrumento de gestión ambiental, ya que presentar los monitoreos ambientales está dentro del instrumento de gestión ambiental y si no lo presentan en la forma y plazo establecido por OEFA, pues ya se configura una infracción. Así que también tengan cuidado con eso. Por último, otra de las cosas que tienen novedosas el sector hasta el momento son la tipificación que ya existe para el RAE y para los NFU. ¿Qué son los RAE? Los restos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, las luminarias, los focos, los mouse, celulares, impresoras, toners. Entonces, toda esta gama de residuos peligrosos tiene un tratamiento especial. Hay normativa particular y tipificación y escala de sanciones particular para este tipo de residuos. Así que también, ojo con eso en sus unidades productivas, porque estoy seguro que hay RAEs también. Lo hemos visto en varias agrícolas. Y los NFU. ¿Qué son los NFU? Son los neumáticos fuera de uso. Muchas unidades cuentan con unidades vehiculares que tienen neumáticos, los cambian y los dejan ahí apilados o le dan un uso secundario. Entonces, el tratamiento para este tipo de residuos también tiene características particulares porque ya salió la tipificación normativa y escala de sanciones para este tipo de residuos que también son peligrosos por su composición. Así que en caso tengan este tipo de residuos en su unidad, pues tienen que buscar almacenarlos correctamente y luego disponerlos correctamente. Puede que con la casa productora que les vendió las llantas, tienen que averiguar eso, si pertenecen a un sistema colectivo o individual de segregación de este tipo de residuos. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta también. Y por último, una cosa que aún está a mitad de la autoridad. ¿Por qué? Porque los residuos de la construcción ya salió el tema de la tipificación, pero aún no sale la escala de multas. Entonces, si bien pueden convertirse en posibles riesgos para su unidad, pues al día de hoy aún no se tipifica exactamente la sanción que va a corresponder para los residuos de la construcción, lo cual no implica que la autoridad pueda buscar multarlos en base a la General de Residuos Sólidos. Entonces, también ténganlo en cuenta, ya salió esta normativa que es, por supuesto, novedosa para el sector porque muchas veces los desmontes o los residuos de la construcción, ladrillos, fierros,
pues son dispuestos junto a los residuos generales municipales, ¿no? Y los mandan en el camión de basura o los tiran en un botadero, lo cual no es correcto y viene OEFA haciendo puntapié en esto. Así que ténganlo en cuenta también para su radar normativo. Luego de esto, pues quería citarles un par de casos emblemáticos vinculados directamente con el sector agrario. El primero y el más grave fue el que sucedió en la selva peruana con una empresa de cacao. Tamchi es un caso público, así que puedo citarlo. Esta empresa no tenía instrumento de gestión ambiental y fue multada con 30.000 UITs. Se le pusieron el tope de la multa. No le pusieron más porque ya no hay posibilidad de que sea más. Pero OEFA le impuso esta sanción que es la más alta y es ascendente a más de 145 millones de soles. Pero ustedes dirán, ¿qué habrá ocurrido con esta empresa? Pues tenía una gestión ambiental pésima, no contaba con monitores registrados, con tratamiento de residuos adecuado, almacenamiento y segregación cero también. Así que en un primer momento fueron multados con esta cantidad de multa, pero no se quedó ahí. Acuérdense que aún en este escenario muy adverso, ustedes tienen posibilidad de presentar una apelación. ¿Para qué? Para que pueda ser evaluado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental y posterior a eso también discutir esta multa en sede judicial con la presentación de una demanda contencioso administrativa. Así que aún en este escenario no se ha dicho todo, aún se puede discutir y de hecho, para que lo sepan, también esta empresa consiguió que se le rebaje esta multa. Y al día de hoy, pues no se le ha impuesto dicha sanción, hasta está suspendida porque está en discusión todavía en sede judicial. Así que para que lo tengan en cuenta. Otro caso tiene que ver con la multa a 8 Sur, que es una empresa aceitera, de palma de aceites, también del sector, y fue multada con hasta 9 millones de soles. Y para este caso concreto, les extraje el cálculo de la multa que hizo OEFA para el caso puntual. ¿Por qué? Porque pueden ver cómo OEFA diagrama el cálculo de multa y lo va sumando para emitir la multa final. Este es un caso del 2020 y, por ejemplo, aquí el primer ítem, como pueden ver, tiene que ver con que el administrado realiza actividades sin contar con instrumentos de gestión ambiental. 2015 UITs. Otro extremo que valoró OEFA para el cálculo final de esta multa tiene que ver con que no realizó las medidas para evitar o impedir que sustancias o elementos que se utilizan en el desarrollo del cultivo de palma tengan efectos adversos al suelo. Entonces, esto le ameritó también una multa de hasta 50 UITs. Otras consideraciones finales tienen que ver con que no se dispuso de los residuos sólidos peligrosos adecuadamente en lugares no autorizados, entonces eso implicó una multa de 6 UITs y finalmente el administrado no tenía un almacén central para sus residuos peligrosos. Entonces también le ameritó una imposición de multa de 9 UITs en este caso. Todo eso sumó 2.080 UITs y devino en aproximadamente 9 millones de soles, como pueden ver ahí. Así que estas multas que podemos ver en el papel no son tan alejadas de la realidad. De hecho, viene ocurriendo, vienen fiscalizando y sancionando a las empresas del sector por esta normativa que ya está publicada, está clara, pero muchas veces no se tiene en cuenta por desconocimiento o por falta de difusión. Así que tengamos muy en cuenta todo este panorama porque viene siendo muy complejo. Y para eso, nosotros en Araya hemos diseñado una estrategia, una suerte de herramientas que les puede ser muy útil al momento de afrontar este tipo de fiscalizaciones. Son básicamente tres. La primera tiene que ver con una matriz de cumplimiento normativo. Esta matriz es en un formato Excel, una herramienta que posibilita, facilita el seguimiento y monitoreo de todas las obligaciones ambientales vigentes de su unidad productiva. Es decir, si al día de mañana ustedes tienen una visita de fiscalización y ya contaron con una matriz de cumplimiento normativo, pues tienen identificadas las falencias, las cosas por mejorar, los cumplimientos, porcentajes y todo ese radar ya lo pueden anticipar con antelación a la visita de OEF. Es decir, es una herramienta que va a mitigar el incumplimiento de las obligaciones que puedan darse en la unidad, va a visibilizar los riesgos
y también va a facilitar el entendimiento de todo el personal, ya que al ser una matriz Excel tiene el extracto preciso de la obligación y el cumplimiento que se le va a dar a esta. Por tanto, es de fácil acceso para que lo pueda leer tanto un personal operario de la unidad misma como también la plana gerencial de la empresa. Así que la matriz viene en ese sentido a darles una mano con el monitoreo y mapeo de todas las obligaciones legales vigentes de sus unidades productivas. Pero esto, como pueden ver, tiene que refrendarse con la realidad, porque en la matriz pueden estar todas las obligaciones mapeadas, sin embargo, en la realidad puede darse lo contrario y nos ha pasado también. Entonces, es importante verificar in situ en su unidad productiva que todas estas obligaciones efectivamente se estén cumpliendo en el campo. Y para ese caso existe la auditoría de evaluación legal. En esta auditoría se hace un levantamiento de toda la información que se tiene en gabinete y revisar y verificarla y contrastarla con la normativa vigente. ¿Para qué? Para justamente anticipar este tipo de multas que puede tener OEFA con respecto a sus visitas de supervisión. Y esto, pues, además de que se realiza con conocimiento técnico y legal de la materia, sirve para que puedan optar por auditorías y superar auditorías de certificación ISO, para due diligence, inclusive para financiamientos bancarios, que ya entidades bancarias están con los préstamos verdes, que les pide buenas praxis en materia ambiental, así que eso se cubre con este tipo de auditorías. Y además, como les conté, permite pues, anticiparse a que OEFA llegue y los agarre desprevenidos. Con esto ya pueden trazar una línea de trabajo en base al cumplimiento que tengan o incumplimiento que puedan advertir y también presupuestar su acción con anticipación. Entonces, resulta también una segunda herramienta muy valiosa para que la tengan en cuenta. Y por último, en caso de que ya necesiten una ayuda inmediata, porque OEFA ya los visitó, tienen un procedimiento sancionador en curso, tienen consultas, dudas, tienen temas de aguas pendientes con la Autoridad Nacional del Agua, con OSINERMIN, alguna interacción pendiente, la municipalidad, etcétera. El ministerio no les responde su solicitud de actualización de PAMA. Entonces, para este caso, nosotros también tenemos la capacidad y la experiencia de asesorarlos en la materia. ¿Para qué? Para que puedan obtener aquel título habilitante que están buscando, sea permiso, licencia, autorización, absolverlos en el caso de un procedimiento sancionador con escritos, para presentar algún recurso impugnatorio, para solicitar cualquier reunión con la autoridad también, y asimismo también para que tengan el día a día de la actualización normativa en su unidad productiva mediante la capacitación que se realiza a su personal en los temas específicos, ¿no? Muchas veces es importante que el usuario del día a día esté bien empapado de estos temas porque al final de cuentas OEFA fiscaliza la unidad productiva y verifica in situ aquellos incumplimientos que pueda advertir en dicha unidad. Entonces resulta también de especial relevancia tener esto en cuenta. Así que sin otro particular, yo les agradezco por su tiempo, quedo dispuesto a responder todas sus preguntas y dudas y con mucho gusto también si tuvieran algún aporte que compartir, pues lo conversamos. Muchas gracias, Manuel. Mira, voy a pasar a leer las preguntas que han estado quedando en el chat. Las vamos Por supuesto. respondiendo igual. Todos los que están conectados, que tengan alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Así hacemos esto también una conversación y entre todos nos vamos nutriendo. Partamos con la Estupendo. primera entonces que dice de Enma Yauri. ¿Es obligatorio los IGA para todas las empresas agrícolas si tengo 10 hectáreas de mandarina en una sola agrícola? Muchas gracias, Fernando, por la pregunta y Enma también. Gracias. Sí, sí es necesario, Enma, porque justo la habilitación de contar con IGA es a partir de las 10 hectáreas. Entonces se puede certificar tu campo de mandarinas, en este caso, con las 10 hectáreas que nos refieres, y si necesitas contar con IGA. Perfecto.
Fundo María Pía Rotondo dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cada qué tiempo se realizan los monitoreos? Entendería que Muy esos son buena también las pregunta. fiscalizaciones. Sí, muy buena pregunta, Ana María. De hecho, estos monitoreos se realizan de acuerdo a las características de tu unidad productiva. Por ejemplo, si tu unidad productiva tiene una envergadura grande, pues vas a tener que monitorear de acuerdo a los componentes que tengas aprobados, llámese ruido, aire, suelo, y esta periodicidad la define pues tu instrumento de gestión ambiental, que lo usual es que sea entre semestral o anualmente. Así que te dejo ese dato para que lo tengas ahí. Perfecto. Sigamos entonces con la pregunta de John Gibaja. Buenas tardes. Si no cuento con IGA, ¿cuál es el proceso que se tiene que realizar para la obtención de este? Estupendo, John. Mira, de hecho es una pregunta que nos hacen muy seguido y la respuesta es muy sencilla. Si no tienes un IGA, lo primero que tienes que hacer es justamente trabajar en elaborar uno, pero por medio de una consultora ambiental. En nuestro caso, venimos ya trabajando con varias agrícolas en ese sentido porque tenemos alianzas estratégicas y pues la elaboración de este IGA está a cargo de una consultora ambiental y Araya y compañía sería tu contraparte técnico y legal. ¿Para qué? Para obtener ese IGA que está en trámite y está pues próximo a obligarte a todos los compromisos que ahí se detallen. Así que ese es el canal. Perfecto, Manuel. Sigamos entonces respondiendo a la pregunta de Alberto Correa. Alberto pregunta, con tantas instituciones y normativas diferentes, ¿cómo puedo saber si estoy cumpliendo o no con todo? Bien, Alberto, tu pregunta es la más compleja hasta el momento, porque tienes toda la razón. El sistema normativo peruano está muy diversificado con respecto a la normativa vigente. En ese sentido, ¿cómo puedes saber si estás cumpliendo o no con todo? La respuesta es la matriz. La matriz normativa la que te mencioné en la exposición ayuda a recopilar todo ese conjunto normativo que tenemos vigente al día de hoy y te lo resume en un formato Excel para que tú puedas saber si cumples o no cumples con las diversas normas que existen. Perfecto, Manuel. Eh, Hacemos eco también de las palabras de Procitrus para que por favor todos los que están conectados, todos los que asistieron, puedan contestar la encuesta que deja Procitrus en el chat para poder seguir haciendo webinars como este. Seguimos entonces. ¿En qué caso, Manuel, nos exigen contar con un PAMA? Sí, Emma, nuevamente, gracias. Mira, el PAMA es un instrumento de gestión ambiental correctivo. ¿Para qué? Para aquellos casos en donde el impacto ambiental es de significancia. Siendo correctivo, corresponde un PAMA para aquellas actividades que tengan, por su envergadura, un impacto ambiental considerable. Tendríamos que estudiar caso por caso, Emma, para decirte exactamente si tu fundo o si tu unidad productiva requiere o PAMA o DAC. Esto permito también explayarme en un punto que es importante para todos, siempre y cuando hayas iniciado actividades antes del 15 de noviembre del 2012, porque solamente en ese caso puedes acceder a tener un IGA correctivo. Ojo con eso. Perfecto, Manuel. Sigamos entonces. José hace una pregunta doble, o dos preguntas. Si OEFA me inicia un procedimiento administrativo sancionador, ¿no tengo escapatoria de la multa? No, interesante la pregunta y la respuesta es que no significa que no tengas escapatoria, José. De hecho, si OEFA te inicia un sancionador, pues tienes muchos caminos. Uno de esos caminos es que se archive la multa, perdón, el PAS, para no hablar de multas. Y otro camino también puede ser que te impongan una multa, pero así lo imponga en primera instancia, tú puedes cuestionarla en una segunda instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, e inclusive si sale desfavorable en esa instancia, ir al Poder Judicial. Es un proceso rápido, pero te doy todo el diagrama. No siempre acaba en multa, lo podemos archivar también. Perfecto, eso es lo mejor, cuando se archiva antes de cualquier tipo de sanción aplicada. Oye, y Totalmente. José también pregunta, si mi unidad productiva de cítricos no tiene IGA, ¿significa que no debo cumplir con ninguna normativa?
No, gracias José, porque esa pregunta también me permite contarles a todos. No, no, ojo con eso. Ustedes pueden decirme, oye Manuel, yo no tengo IGA, la verdad, a mí OEFA no me visita, yo no me preocupo por nada. Pues no, ese es un grave error. ¿Por qué? Porque acuérdense que el IGA solamente es un instrumento que aprueba Midagri y que no lo tengan no los exime de cumplir con todas las otras normativas que, como bien lo preguntó más arriba Alberto, existen varias normas. No quiere decir que si no cumples con una, no tengas que cumplir con nada. Para nada, hay muchas otras normas en el universo, por ejemplo, la ley de residuos sólidos que tienen que cumplir, los monitoreos que tienen que presentar, así que para nada. Perfecto, sigamos entonces. Juan Pablo pregunta, tenemos 2 DAC aprobados y un PAMA en etapa de levantamiento de observaciones, ya presentado. ¿Pueden multarme por no tenerlo aún aprobado? No, no, Juan Pablo. Qué bueno que tengas tus DAC y tus PAMA ya en curso. En el caso de las DAC me cuentas que están aprobados y si tu PAMA está en etapa de levantamiento de observaciones, no pueden multarte. También ten cuidado con eso, porque los fiscalizadores de OEFA no lo saben, pero la norma vigente al día de hoy, el reglamento que está vigente desde el 2012 para el sector agrario, les permite a todos ustedes, si iniciaron actividades antes de noviembre de 2012, regularizarse con una DAC o con un PAMA, previa evaluación, como les comenté. Así que si tu PAMA, con observaciones, lo que fuera, está en trámite, Juan Pablo, o EFA te visita, tú les muestras el cargo y les dices que aún está en trámite, no tienen por qué levantarte ni siquiera una inconformidad. Así que estás cubierto legalmente. Gracias, Manuel. Sigamos entonces con la pregunta que nos deja René Varillas Loaiza. Buenas tardes. En el caso de los manifiestos, ¿se refiere a que se debe trabajar con una empresa operadora de residuos sólidos? ¿O en relación como sustento o documento sería certificado de campo limpio en base a René, residuos fitosanitarios? sí, sí. Mira, René, efectivamente, la invitación a tener un manifiesto de residuos sólidos es que sea segregado y dispuesto correctamente. Y esto te lo garantiza justamente una empresa operadora de residuos sólidos, que así está estipulado en la normativa pertinente de la ley de residuos sólidos. Y ojo que no puede ser cualquiera. Una empresa operadora de residuos sólidos está autorizada por la autoridad, por el ministerio, así que sí, es lo ideal que contactes en tu sector a una EORS para que se encargue de esta gestión y lo que me cuentas del documento de campo limpio tiene que ver más con un tratamiento ya para tu propia corporación, de manera interna. A OEFA le va a importar más el manifiesto que tú tengas para que se lo puedas acreditar. Perfecto. Sigamos entonces. Acá tenemos una pregunta de Ángel Jara que dice, si parte del monitoreo ambiental, por ejemplo, de un agua de riego, se recibieron agua con una cantidad por encima de lo permitido de microorganismos por ley y no se puede recibir otra calidad de agua, ¿el monitoreo se realiza en base a la calidad de agua recibida? Le menciono la pregunta porque muchos de los recursos con los cuales se trabajan no cumplen las condiciones iniciales dadas por ley y sería muy difícil cumplir el segregar este tipo de agua con la calidad indicada ley vigente. Sí, Ángel, qué grave lo que nos cuentas. Efectivamente, en este caso, el agua que tú estás recibiendo y si tiene microorganismos por encima de la ley, a mí me gustaría saber, por ejemplo, de dónde proviene esta agua que tú recibes para el cual usas en tu actividad. Así que, ¿por qué te cuento esto? Porque si es un agua proveniente del subsuelo, pues el ANA al momento de autorizarte la licencia, te va a indicar los valores previo estudio de factibilidad hídrica, los valores con los cuales cuenta dicho acuífero. Así que mucho ojo con eso, no me queda claro de dónde proviene esa agua, quizás viene de un canal de regadío, si fuera eso así, quién es el titular de dicha licencia y en base a eso, por supuesto que tú no puedes dar un estándar superior al cual vienes recibiendo el agua, porque de hecho si entra mala, ya va a salir un poco peor, ¿no? Luego del tratamiento, así que son varias cuestiones que habría que tener en cuenta ahí, Ángel. Interesante tu pregunta. Con mucho gusto nos puedes contactar luego para abordarla en mayor espacio.
Perfecto. Sigamos entonces con las últimas preguntas que nos han llegado. Santiago pregunta, ¿cuándo se requeriría aplicar a una declaración de actividades en curso? Estupendo. Santiago, fácil. Una DAC corresponde a una unidad productiva que ha iniciado actividad antes del 15 de noviembre del 2012. Pero no solo es eso, sino que hay una segunda condicional. Para que tú obtengas una DAC, necesitas que tu actividad productiva sea de impacto bajo, casi insignificante. Eso no lo podemos determinar ahorita en esta reunión ni a rajatabla. ¿Por qué? Porque hay un levantamiento de información que hace una consultora ambiental para que determine si le corresponde a tu fondo una DAC o un PAMA. Entonces, esas dos consideraciones ten en cuenta, la fecha y el impacto que tiene tu producción respecto al medio ambiente. Perfecto. Sigamos entonces. Fundo María Pía Rotondo dice, ¿la disposición final de los neumáticos con qué empresa se puede gestionar o la tenemos almacenadas? Sí, María Pía, mira, hay dos opciones. La primera es que efectivamente las puedes disponer con el mismo productor. ¿Quién es el productor? El que te vendió las llantas. Por poner un ejemplo, la empresa X. Esa empresa normalmente pertenece a un sistema colectivo, entonces le puedes enviar estos neumáticos previo registro. Ellos tienen formatos habilitados por la normativa sin costo alguno y pues ellos se encargan de la disposición final de dichos neumáticos. Otra cuestión también es importante, mientras estén en tu unidad fiscalizable, tienen que estar correctamente segregadas y almacenadas. No pueden estar mezcladas con otras cosas o con otros residuos, para nada. Tiene que estar segregado y almacenado uniformemente, independientemente de los demás residuos, hasta que sea dispuesto finalmente. Ojo que no es la única salida para todos. Puede también usarse los neumáticos dentro de la unidad productiva. Como que puede usarse muchas veces en el camino, para señalización, en las granjas, en los fundos, qué sé yo. Pero para esto tiene que estar así indicado en su IGA. Si está indicado así para que puedan reutilizar estos productos, pues bienvenido. De lo contrario, tienen que disponerlo de la forma en que ya les indique. Gracias, Manuel. Nos queda una pregunta de Augusto Clemente Villanueva. Dice, tenemos un DAC aprobado para una parte del fondo que está en explotación, pero tenemos un anexo en donde se empezará a sembrar y no tiene IGA. En este caso, ¿se extiende el DAC para ese anexo o qué se debe hacer? No, Augusto, en este caso, dependiendo dónde está ese anexo, a qué distancia está, si es cerca, si es lejos, cuándo iniciaron actividades ahí. En un primer momento, el DAC contempla todo aquello en lo cual se hizo el estudio. Tú no puedes añadir a ningún IGA, llámese DAC, PAMA, EIA, algún componente que no estuvo considerado. Si tú quieres añadirlo, sí puedes añadirlo dependiendo de las cuestiones que te comenté, como cuándo se inició actividad, qué vas a desarrollar ahí y proximidad de la unidad productiva, siempre y cuando tengas previa autorización del MIDAGRI. Una vez que el MIDAGRI te apruebe esta modificación de DAC, por ejemplo, lo puedes añadir sin ningún problema y así pues está saneado tu unidad productiva. Anselmo Esteban pregunta, si los residuos sólidos los recoge el municipio, ¿requerimos certificación por otra entidad o basta con el recojo que efectúa la municipalidad? No, Anselmo, en este caso hablamos de residuos sólidos que recoge el municipio. Acuérdate que el municipio solo recoge residuos sólidos municipales, no recoge residuos sólidos peligrosos. Entonces, ten en cuenta eso y si es que lo dispone la municipalidad, pues sí, tendría que emitirte una constancia de aquella disposición que haces tú con ellos, ¿no? En peso, tonelaje, fecha, lo que corresponda. Bastaría con eso porque las municipalidades también están autorizadas a realizar solamente el recojo de residuos sólidos municipales. Ojo con eso. Gracias, Manuel. Vamos con la última pregunta que nos ha llegado y por la hora también estamos súper bien. Santiago pregunta, para perforar un pozo tubular, ¿se requiere un IGA? ¿Cuál es el que se requeriría? Sí, mira, Santiago, no, no se requiere un IGA. Únicamente hablamos de IGA para desarrollar la actividad agraria. Entonces, para
un pozo tubular, efectivamente necesitas autorización de ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, estaríamos hablando aquí de permisos totalmente distintos. Para obtener una autorización de perforación de pozo, necesitas primero el estudio de factibilidad, luego necesitas solicitar la licencia a ANA y pues ese trámite conlleva otros tiempos muy distintos al IGA. ¿Que forman parte? Sí, porque al final el IGA contempla todos aquellos permisos involucrados en tu gestión, pero se sigue ante una entidad distinta, que en este caso es el ANA. Perfecto. Oye, ingresó la última pregunta que me parece súper buena, pero No, con ahí lo mucho gusto. cerramos con Luis Gonzalo. Sí. Luis Gonzalo Tolmos pregunta, buenas tardes, ¿es mejor ampliar una DAC o hacer una DAC diferente para cada área nueva que se piense explotar? No, Luis Gonzalo, gracias por tu pregunta. Es una importante situación porque acuérdense también todos que existe un principio de indivisibilidad en el marco ambiental peruano. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas actividades que se realizan en la unidad productiva forman parte de un mismo componente. Entonces, para tu respuesta, Luis Gonzalo, lo mejor es ampliar tu DAC. En este caso, correspondería a una modificación de DAC para que incluyas todo aquello que lo dejaste por fuera. Lo de sacar una nueva DAC para otra área no corresponde, no existe y no va a proceder. Perfecto, Manuel. Bueno, con esa última pregunta vamos dando el cierre a este webinar. Reiteramos que cualquier duda o consulta que tengan, por favor, pueden contactarnos directamente, ya sea al correo de Manuel, ya sea a través de ProCitrus. Hay muchos canales de información, estamos disponibles para ustedes, para ayudarlos. Ese es el objetivo de Araya, ese es el objetivo de estos webinars, así que reitero las gracias a ti, Manuel, por el seminario muy bueno, muy completo. Pero en especial las gracias a todos ustedes por participar, que esto nos da más ganas de seguir haciendo actividades como esta. Un saludo especial a ProCitrus y que estén todos muy bien. Y que gane Perú hoy día también. Y gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.